lo llamaron inútil. Dijeron que ese árbol torcido no servía para nada y lo cortaron de raíz, como si fuera un error de la naturaleza. Años después, ese mismo fracaso fue la razón por la que una montaña entera dejó de derrumbarse. Esta historia te va a mostrar que lo que parece estorbo, a veces es sostén, y que Dios nunca se equivoca. Mateo tenía 40 y pocos años cuando todo empezó a caer. Vivía en un pequeño pueblo de montaña, donde la tierra es dura, el viento no pide permiso y la vida se aprende trabajando con las manos. No era un hombre ambicioso. Le bastaba su casa sencilla, su esposa, y la pequeña parcela heredada de su padre. Allí, en medio de pinos rectos y ordenados, había un solo árbol distinto, torcido, viejo, creciendo en diagonal sobre una ladera inestable. Su padre siempre decía que ese árbol aguantaba más de lo que parecía. Pero el padre murió. Y con él, se fue también la voz que defendía lo que nadie entendía. Con deudas acumuladas, presión de los vecinos y un técnico del municipio señalando el terreno, Mateo empezó a escuchar lo mismo todos los días. Ese árbol es peligroso. Está mal plantado. Hay que cortarlo antes de que provoque un desastre. Incluso su esposa, cansada de la incertidumbre, lo miró una noche y dijo sin levantar la voz: «Nada de esto está funcionando, ni tú, ni esta tierra». El día que lo cortaron, Mateo no dijo nada. Vio caer el tronco torcido, escuchó el golpe seco contra la tierra y sintió que algo dentro de él también se quebraba. Semanas después, las lluvias llegaron más fuertes que nunca. El suelo empezó a ceder. Grietas aparecieron donde antes no había nada. La montaña, que parecía firme, comenzó a deslizarse lentamente. Sin árbol. Sin esposa. Sin respuestas. Aquella noche, solo en la casa vacía, con el ruido del agua golpeando el techo, Mateo entendió que había tocado fondo. Y aunque todavía no era esperanza, dentro de él nació una decisión silenciosa. Esa noche no durmió. Mateo se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, mirando la pared como si allí pudiera aparecer alguna respuesta. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y cada trueno parecía recordarle que todo lo que había dado por seguro ya no estaba. Pensó en su padre, en aquel árbol torcido que nadie respetaba, y en la frase que tantas veces escuchó cuando era niño: «Hay raíces que no se ven, pero sostienen más de lo que imaginas». Al amanecer, salió de la casa y caminó hasta la ladera. El terreno estaba blando, herido. Donde antes el árbol se aferraba a la montaña, ahora había un vacío. Un hueco oscuro, como una herida abierta. Mateo se agachó, tocó la tierra húmeda y, por primera vez en semanas, lloró sin vergüenza. No por el árbol, sino por haber dudado de todo lo que alguna vez creyó. Fue entonces cuando apareció don Julián, un anciano del pueblo que caminaba lento pero observaba todo. Miró la ladera, el hueco, y luego a Mateo. «¿Sabes por qué ese árbol creció torcido?», preguntó. Mateo negó con la cabeza. «Porque la montaña siempre quiso caerse. Y ese árbol pasó su vida entera resistiendo». Esa frase se le clavó en el pecho. Don Julián le explicó algo que nadie antes se había tomado el tiempo de decirle. Las raíces del árbol no solo crecían hacia abajo, sino hacia los lados, como brazos abrazando la tierra. Al cortarlo, la montaña perdió el equilibrio que no se veía. «No todo lo recto sostiene», dijo el viejo. «Y no todo lo torcido está mal». Esa tarde, Mateo tomó una decisión. No podía traer el árbol de vuelta, pero podía aprender de él. Empezó por lo único que estaba en sus manos: estudiar la tierra. Leyó, preguntó, observó. Descubrió cómo reforzar el suelo con terrazas, cómo plantar especies de raíces profundas, cómo trabajar con la montaña en lugar de pelear contra ella. Nadie le pagó por eso. Nadie lo aplaudió.
Muchos se rieron. Ahora se cree ingeniero, decían. Los días se volvieron largos y pesados. Despertaba antes del sol, subía la ladera con herramientas prestadas, volvía cubierto de barro. Hubo momentos en que quiso rendirse. El cansancio, la soledad, la voz interna repitiendo que ya era tarde. Pero cada noche, antes de dormir, miraba el hueco donde estuvo el árbol y sentía que no estaba trabajando solo para salvar la tierra, sino para redimirse. Las primeras lluvias fuertes después de su trabajo no destruyeron nada. La montaña resistió. Luego vinieron otras. Y otras más. Poco a poco, la ladera dejó de moverse. La tierra empezó a afirmarse. Algunos vecinos dejaron de burlarse. Otros comenzaron a mirar en silencio. Mateo no tenía dinero, ni reconocimiento, pero algo había cambiado. Por primera vez desde que todo se derrumbó, sintió que su dolor no había sido en vano. Como si cada gota de sudor estuviera pagando una deuda invisible. Y aunque el camino todavía era largo, dentro de él empezó a crecer una certeza tranquila: nada de lo que había perdido fue inútil. Con el tiempo, el trabajo de Mateo empezó a mostrar algo más que resistencia, empezó a dar frutos. Donde antes solo había barro y miedo, ahora surgían pequeñas terrazas verdes, firmes, bien cuidadas. Plantó arbustos de raíces profundas, aprendió a leer la pendiente, a escuchar el sonido del suelo después de la lluvia. La montaña ya no crujía como antes. Se había calmado, como si finalmente alguien la estuviera entendiendo. Su rutina se volvió casi sagrada. Amanecía con el frío cortándole la cara, oraba en silencio antes de subir la ladera y trabajaba hasta que el cuerpo pedía tregua. No era romanticismo. Había días de dolor en la espalda, de manos agrietadas, de dudas brutales. ¿Y si todo esto no sirve para nada?, pensaba mientras cavaba. Pero entonces recordaba el árbol torcido. Recordaba que resistir también es una forma de propósito. Poco a poco, la gente empezó a notar. Un vecino se acercó para preguntar cómo había logrado que la tierra no cediera en la última tormenta. Otro pidió ayuda para reforzar su propio terreno. Mateo no se sentía experto, pero compartía todo lo que había aprendido. No cobraba. Decía que todavía estaba pagando una deuda con la montaña. Los elogios llegaron tímidos. Tal vez ese hombre no estaba tan equivocado. Quizás el problema no era el árbol. Cada comentario era pequeño, pero para Mateo significaba aire. Los primeros pagos también llegaron: trabajos simples, asesorías improvisadas, ayuda en otras laderas inestables. No era riqueza, pero era dignidad. Pan en la mesa. Luz encendida al caer la noche. Aún así, las pruebas no desaparecieron. Una tormenta especialmente violenta hizo que parte de una ladera vecina se deslizara, destruyendo un galpón. Muchos miraron a Mateo con desconfianza. ¿Y ahora qué?, le preguntaron, como si esperaran que fallara. Esa noche volvió el miedo antiguo, la sensación de que todo podía derrumbarse otra vez. Pero en lugar de huir, subió bajo la lluvia y trabajó hasta el amanecer reforzando el terreno más frágil. La montaña resistió. Si esta historia te está tocando por dentro, escribe ahora mismo en los comentarios: mi desierto también va a florecer. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Mucha gente escucha estas historias en silencio, pero este canal existe para quienes necesitan recordar que no están solos, que todo tiene un propósito, incluso cuando no lo entendemos. Con los meses, lo que empezó como un acto de supervivencia se transformó en algo mayor. Mateo ya no era el hombre del árbol torcido. Era el hombre que entendía la montaña. El mismo lugar que fue motivo de burla y abandono empezaba a convertirse en referencia. Y sin darse cuenta, mientras salvaba la tierra de caer.
Mateo también estaba reconstruyendo su propia vida desde la raíz. El verdadero cambio llegó sin aviso, como suelen llegar las cosas que no se pueden forzar. Una mañana, después de una temporada de lluvias que había puesto en alerta a toda la región, una parte de la montaña, la más empinada, la más temida, resistió intacta. Mientras otros terrenos cedieron, ese tramo permaneció firme. Y todos sabían por qué. Allí, años atrás, estuvo el árbol torcido. La noticia corrió rápido. Técnicos del municipio regresaron, esta vez con otro tono. Ingenieros, geólogos, gente que antes no miraba a Mateo ni a los ojos, comenzaron a hacer preguntas. Querían entender cómo un hombre sin estudios formales había logrado lo que planos caros no tenían conseguido. Mateo no hablaba de genialidad. Hablaba de observación. De respeto. De aprender con la dor. Uno de ellos dijo algo que quedó grabado: si ese árbol no hubiera existido, la montaña ya habría caído hace años. Mateo cerró los ojos por un segundo. No por orgullo, sino por un agradecimiento silencioso. Todo encajaba. El árbol no era un error. Era un ancla. Con el tiempo, su trabajo fue reconocido oficialmente. Lo llamaron para ayudar en proyectos mayores, para enseñar a otros cómo estabilizar terrenos vivos, cómo trabajar con la naturaleza en lugar de imponerle líneas rectas. El hombre que había sido señalado como terco e inútil ahora era escuchado con atención. Pero Mateo seguía igual. Mismas botas gastadas. Mismas manos ásperas. La misma costumbre de subir solo a la ladera al amanecer y agradecer en voz baja. Una tarde, mientras observaba la montaña en silencio, pensó en su esposa, en los que se fueron, en las palabras que lo habían herido. Ya no dolían. Habían perdido poder. Porque entendió algo esencial: si no lo hubieran dejado solo, si no hubieran cortado el árbol, jamás habría descubierto para qué estaba hecho. El lugar que simbolizaba humillación ahora era símbolo de estabilidad. De vida preservada. De hogares que no se perdieron. Y Mateo sabía que su mayor victoria no era el reconocimiento, sino la paz de saber que su dolor había evitado una tragedia mayor. Lo que fue arrancado de raíz salvó la montaña. Y lo que fue arrancado de su vida, salvó su propósito. Meses después, cuando todo ya estaba en calma, Mateo recibió una visita que no esperaba. Su exesposa había vuelto al pueblo para resolver asuntos pendientes. Caminó hasta la ladera, en silencio, observando lo que ahora todos llamaban la zona firme. El mismo lugar que antes desprezaron. Se quedó unos segundos mirando la montaña y, sin mirarlo directamente, dijo: nunca pensé que de aquí saldría algo bueno. Mateo no respondió de inmediato. No había rencor en su pecho, ni necesidad de explicar nada. Solo dijo: yo tampoco, al principio. Y fue suficiente. Porque la verdadera victoria no estaba en demostrar quién tenía razón, sino en no necesitar hacerlo. La historia del árbol torcido empezó a ser contada en reuniones, en escuelas, en pequeños reportajes locales. Se convirtió en ejemplo de algo más grande que técnica o geología. Era una metáfora viva. Lo que nadie quiso, lo que fue cortado, lo que parecía un error, había sido clave para sostenerlo todo. Mateo nunca permitió que lo llamaran héroe. Siempre corregía: el árbol hizo su parte. Yo solo aprendí a escuchar. Y tal vez esa sea la lección más dura y más hermosa de todas. Hay momentos en la vida en que algo es arrancado de raíz, un trabajo, una relación, un sueño. Duele. Parece injusto. Parece definitivo. Pero a veces, ese corte evita que toda tu montaña se derrumbe más adelante. Si hoy te sientes como ese árbol torcido, rechazado, incomprendido, piensa esto: quizás tu forma de crecer es exactamente la que está sosteniendo algo que aún no puedes ver.
Quizás tu dolor está evitando una caída mayor. Quizás no eres el problema, eres la solución oculta. Escribe otra vez en los comentarios, mi desierto también va a florecer. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias que te recuerdan que nada se pierde cuando hay propósito. Y no te vayas todavía, hay otra historia esperándote en la pantalla. Porque esta no es la única montaña que fue salvada por algo que el mundo llamó error.